Bueno, muy bien. Vamos a hacer un resumen de lo visto durante el año. Nosotros en su momento estuvimos hablando de necesidades. Diferenciamos lo que son las necesidades privadas, o sea, las que experimenta cada uno, de las necesidades públicas, que son las necesidades del conjunto, y que no siempre están en la misma sintonía. Podríamos ejemplificarlo ahora mismo con la pandemia, donde para el Estado actual, que se manifiesta a través del gobierno de turno, sería importante hacer cuarentena, y aún así hay grupos minúsculos que consideran que la pandemia no existe o que es un nuevo orden mundial y quieren salir igual, o están los que quieren tener libertades a pesar de poder contagiar. Y bueno, esas discusiones existen. ¿Por qué? Porque las necesidades privadas no están en sintonía con las necesidades públicas. ¿Sí? Las necesidades públicas son las necesidades del grupo. ¿Sí? El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, y ahí están los problemas. A mí me puede encantar escuchar la música muy fuerte a las 3 de la mañana, pero a mi vecino no le va a gustar demasiado. Entonces, si yo quiero convivir con mi vecino de una manera adecuada, tengo que limitar mis propios deseos, digamos. ¿Sí? Eso fue lo primero que vimos. ¿Qué pasa? Cuando un Estado tiene que satisfacer todas las necesidades públicas, ¿sí?, necesita efectuar gastos públicos. ¿Sí? Los gastos públicos ya vimos que tienen 4 elementos. ¿Sí? Lo primero son erogaciones dinerarias o monetarias, ¿sí?, salidas de dinero, que se efectúan por el Estado. El Estado, ya vimos que en nuestro país tenemos un Estado que es complejo, a diferencia de otros países, porque tenemos Estado nacional, Estados provinciales y Estado municipal, ¿sí?, y entes autárquicos como la Universidad Nacional del Sur. ¿Sí? Entonces, en esos casos, cualquier gasto efectuado por cualquiera de los estados se considera un gasto estatal. ¿Sí? Obviamente tiene que haber una ley que lo determine al gasto, que lo permita, que lo autorice, y algo muy importante es que una vez efectuado el gasto, que tenga legitimidad. ¿Sí? O sea, que sea un gasto legítimo, que realmente satisfaga una necesidad pública, y no nos enteremos a la postre que en realidad era algo que se gastó por otros fines. ¿Se entiende? En ese caso sería una malversación de fondos. Finalmente, la unidad que estamos ahora, que yo quería explicarlo un poquito, porque la más compleja por ahí, parece acotada pero es compleja, es cómo el Estado se hace de recursos para afrontar esos gastos públicos, teniendo en cuenta sobre todo que los gastos los estados modernos son básicamente tributaristas. ¿Sí? Entonces ahí aparece lo que estamos viendo ahora, que son los recursos públicos. Y acá es donde empieza la explicación de la unidad 3, donde vamos viendo cómo hace el Estado para incorporar recursos. ¿Sí? Y vimos que hay dos grandes tipos, o dos grandes formas en las que el Estado se hace de recursos. ¿Cuáles son? Por un lado, tenemos los recursos originarios. Y por otro lado, tenemos los recursos derivados. ¿Qué pasa? En los originarios, el Estado se hace de recursos igual que lo hacemos nosotros, los particulares o las empresas. ¿Sí? Como, por ejemplo, yo como docente, ¿cómo me hago recursos? Doy clase, entonces el Estado me paga por el servicio que yo presto. ¿Sí?
un comercio vende un producto y se le paga, la otra persona le paga por ese producto, ¿sí? Es una relación de mucha libertad donde la elección es libre. El Estado, bueno, en el caso de la docencia, elige al de mejor puntaje para que dé clase, de los que se proponen dar clase. Cuando uno elige un producto, él lo elige libremente, que si yo me gusta esa zapatilla, voy, la compro y la pago. Es un intercambio, ¿sí? Entonces, en los recursos originarios, el Estado, vamos a poner una E así, está a la par con los particulares, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no hay coacción, que el Estado no nos obliga a comprarle a ellos algo, si vendieran, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el combustible YPF, una buena parte pertenece al Estado. Yo cuando voy a cargar nafta a una estación de servicio YPF, ahí estoy haciéndole o generándole recursos originarios al Estado, pero nadie me obligó a ir a cargar nafta a ese lugar. Yo elegí el lugar. ¿Está bien? Distinto es, convengamos que los recursos originarios tuvieron su auge cuando había muchas empresas estatales, y eso en la década del 90 en general, sobre todo en Latinoamérica, que son movimientos acompañados, en general los movimientos políticos, todo lo que pasa en un país repercute en otro, ¿sí? Así que nunca tengamos esa sensación de que nos queremos reír, que al otro país le va mal, porque lo que le pasa al vecino nos va a pasar a nosotros, es indefectible. Entonces, los recursos originarios, les decías, tuvieron su auge con las empresas públicas. En la década del 90, con las privatizaciones, con la idea de que todo lo que hacía el Estado era ineficiente, se perdieron todos esos recursos, que no solamente contribuían por el lado de los recursos, sino que le permitía al Estado tener herramientas para mitigar el desempleo, por ejemplo, ¿sí? O sea, generaba otros beneficios, porque el Estado no siempre busca un beneficio económico, a diferencia de las empresas, sino que busca un beneficio del bienestar de la comunidad, ¿se entiende? En el caso de los recursos derivados, que son los más habituales, el Estado, podríamos decir que está por encima de los particulares, que ahora no son particulares, sino se van a llamar contribuyentes, ¿sí? El Estado está por encima, en una cierta jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado utiliza la coacción, nos obliga a tributar, ¿sí? Nadie pagaría un solo tributo, ya sea un impuesto, una contribución o una tasa, si no nos exigiera el Estado efectuar semejante pago, ¿sí? Obviamente los particulares pasan a ser contribuyentes. ¿Por qué? Porque todos contribuimos en la medida que podemos para satisfacer los gastos que son comunes a todos, ¿sí? Para tener educación pública, salud pública, seguridad, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? Bien. De esta manera ya sabemos qué tipos de recursos existen, ¿sí? Ahora nos vamos a meter un poquito en, dentro de los derivados hay el más importante, digamos, es justamente lo que veníamos diciendo recién, que son los tributos. Así que vamos a borrar y arrancamos a ver los tributos. Muy bien. Los tributos. ¿Cuáles son los tributos? Uno a veces confunde el tributo con impuestos, ¿sí? Por ejemplo, pero no. El tributo es el género y después el impuesto, por ejemplo, es una de las especies de tributos que hay. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de tributos. ¿Cuáles son? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Sí? Tasas con ese, por favor.
favor. Muy bien. ¿Qué diferencia tienen? Los tres, al ser tributo, comparten una definición común. Los tres van a ser pagos obligatorios que nos exige el Estado en virtud de ley, a través de su poder de imperio o a través de la coacción, ¿sí? El Estado nos puede obligar, porque es un ente abstracto al que nosotros le dimos esa potestad, para que, digamos, ordene el funcionamiento de la sociedad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diferencia tenemos? Los impuestos, las tasas de las contribuciones comparten esa definición, pero cada uno de ellos tiene una característica individual que hace que el tributo sea un impuesto, o sea una tasa, o sea una contribución. Para que sea un impuesto, el pago que realizamos los contribuyentes tiene que estar desvinculado con toda actividad que efectúe el Estado con ese pago, ¿sí? Es decir, pago desvinculado con actividad estatal. ¿Qué significa esto? ¿Que el Estado no va a hacer nada para uno con el dinero que yo le esté pagando? No, no significa eso. Sino que yo no le pongo la agenda al Estado de lo que tiene que hacer con ese dinero que yo le ingreso. O sea, yo no voy a pagar 100 pesos de impuesto y le voy a decir, bueno, dame, como si fuera en una roticería, ¿no? Dame 20 de salud, 30 de educación y 50 de fútbol para todos. No. El Estado, a través del presupuesto que realiza todos los años, va a definir más o menos qué recursos va a tener y en qué los va a gastar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, puede que cuando yo pago un impuesto, ese impuesto repercuta en un buen porcentaje sobre, o sea, vuelva sobre algo que yo vea habitualmente o no, qué sé yo. De pronto pueden terminar la ruta 33, que seguramente a mí me va a repercutir, y de pronto el Estado Nacional, provincial, municipal, de quien sea el impuesto, puede hacer un puente, qué sé yo, en Chaco, y yo por ahí no lo transito nunca en mi vida, ¿sí? Bueno, la idea es que, bueno, con los impuestos se va digamos, a ir efectuando todos los gastos propuestos en el presupuesto, ¿se entiende? Vamos con las tasas. Las tasas, por diferencia de los impuestos, en las tasas, que ustedes tienen muchos ejemplos, ahí sí el pago está vinculado a una actividad estatal. ¿Sí? Una tasa muy común es la de alumbrado, barrido y limpieza que nos cobra la municipalidad, ¿sí? Entonces, hay una vinculación perfecta entre lo que yo pago y lo que el Estado me devuelve. Si yo pago alumbrado, barrido y limpieza, el Estado mínimamente debe mantenerme una lucecita en la calle, barrerme la calle o regármela si tengo calle de tierra, y limpieza, bueno, retirar mis residuos todos los días o cada 2 días o como sea la organización, ¿se entiende? Pero debería satisfacer eso. En la doctrina, las tasas en realidad apuntan a juntar, digamos, el dinero que es necesario para la actividad que se desea satisfacer. Por ejemplo, yo quiero que pasen los recolectores de basura en una ciudad 3 veces por cada casa en la semana, tendría que ver cuánto me presupuestan como Estado, ¿no? Cuánto me presupuestan por ese servicio los recolectores, tener un número final, supongamos, qué sé yo, 10 millones de pesos por decir algo, no tengo la menor idea de qué número será, 10 millones de pesos mensuales, entonces esos 10 millones de pesos mensuales debería dividirlos de una manera razonable entre los contribuyentes de la ciudad. Y no cobrar ni un peso más ni un peso menos. Eso sería el funcionamiento real de una tasa. Obviamente cuando digo dividir, acá podemos hablar horas de cómo dividimos esa carga tributaria, porque lo lógico sería que el que más tiene pueda contribuir más al gasto y el que menos tiene menos. No es una división
tantos pesos dividido tantos habitantes, porque hay gente que está en situación de poder contribuir y gente que no, ¿se entiende? El punto es que las tasas realmente funcionan, esto lo digo off the record, no es para confundirlo, sino es una realidad, funcionan como verdaderos impuestos, porque más allá de que el Estado recauda para ABL, por ejemplo, en realidad recaudan todo lo más que pueden, es así, no, y después lo usan para otras cosas, del presupuesto. Bueno, he tenido algunos inconvenientes técnicos, se me cortó el video, se me llenó la memoria del celular, así que volvemos a retomar. Habíamos hablado de los impuestos y de las tasas. La diferencia era que el impuesto, cuando pagamos un impuesto, el pago está desvinculado con toda actividad estatal, y cuando pagamos una tasa, el Estado nos da un servicio a cambio, ¿sí? En cambio, las contribuciones, lo que caracteriza a este tipo de tributos es el beneficio. El beneficio que obtiene el contribuyente, ¿sí? Un ejemplo muy clásico es una contribución de mejora, porque hay distintos tipos de contribuciones. Por ejemplo, el asfalto, ¿sí? En esta misma calle, detrás de este pizarrón, han hecho el asfalto en 2018 y el Estado municipal nos envió una contribución a pagar todos los meses, lo coordinamos de esa manera, que tiene como principal fundamento el beneficio que yo obtuve por el asfalto, que es el aumento del valor venal de este inmueble, ¿sí? Mucha gente piensa que cuando paga el asfalto, esa contribución, lo que está pagando es el costo de la obra, y en realidad lo que está pagando es el beneficio que obtuvo por la obra, ¿sí? Este inmueble, si yo lo quisiera vender, vale mucho más con asfalto que sin asfalto, y ese es el fundamento del cobro de las contribuciones por parte del Estado. El tema de mensurar ese beneficio es bastante complejo, pero bueno, estaremos más o menos en la situación de las tasas que terminan siendo impuestos, y bueno, es todo un poquito discutible ver a cada propietario en cuánto se le benefició el valor del inmueble en este caso, ¿sí? Pero bueno, esos son los fundamentos de los distintos tipos de tributos, ¿sí? ¿Claro? Entonces, el impuesto se caracteriza por un pago que va directo a solventar los gastos indicados en el presupuesto, ¿sí? Va a una bolsa general y el Estado se ocupa de gastarlo conforme al presupuesto que tenga. Las tasas, por el contrario, todo lo que pagamos por tasas debería ir directamente a solventar el costo de un servicio público. Y en el caso de las contribuciones, cuando pagamos una contribución deberíamos estar pagando el beneficio que me generó una obra, cuando tiene que ver con una contribución de mejora, o por una contribución de uso, por ejemplo cuando pagamos el peaje, ¿sí? El beneficio de ir por una autopista, ¿sí? Esos son los distintos tipos de tributos. Ahora vamos a terminar de ver este resumen y viendo que el tributo más importante a nivel de recaudación es el impuesto, y por ende vamos a conocer los elementos del impuesto, que son exactamente los mismos para cualquier tipo de impuesto. Tiene 3 elementos cualitativos y 2 elementos cuantitativos. Borramos y seguimos con eso. Entonces, vamos a ver los elementos de los impuestos. Lo primero que vamos a ver son los elementos cualitativos. ¿Y cuáles son? La materia imponible, el hecho
Y toda relación tributaria tiene dos partes, ¿sí? Aquí aparecen los sujetos, ¿sí? Entonces, todos los impuestos van a tener una materia imponible, un hecho imponible y va a tener determinados sujetos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la materia u objeto imponible, ¿sí? Para hablar de materia u objeto imponible tenemos que entender que los contribuyentes que solventan el gasto público lo hacen en función de su capacidad contributiva, ¿sí? ¿Qué es esto de la capacidad contributiva? Bueno, las posibilidades que cada uno tiene de contribuir con su dinero a los gastos del Estado. No es lo mismo una persona que es multimillonaria que una persona que es de clase media o una persona que está en situación de calle, por dar un ejemplo extremo, ¿sí? Una persona que está en situación de calle probablemente no tenga nada para contribuir a los gastos del Estado y una persona que es multimillonaria tiene muchísimo para contribuir, ¿entiendes? Entonces, esa capacidad contributiva puede determinarse, o el Estado la determina, de acuerdo a tres objetos o materias imponibles, ¿sí? Uno demuestra que tiene capacidad contributiva cuando tiene ingresos, cuando tiene patrimonio o también cuando consume. ¿Sí? Si yo tengo un ingreso periódico, por ejemplo el sueldo, tengo la posibilidad de ayudar a solventar los gastos del Estado. Si yo no tengo sueldo, pero tengo un patrimonio heredado, por ejemplo, también tengo posibilidad de ayudar a los gastos del Estado. En ese caso, supongamos el caso de una persona que no trabaja, pero tiene un capital enorme, ¿sí? Tiene 10 casas, 5 yates, ¿sí? ¿Cómo no va a poder ayudar a contribuir a los gastos comunes a todos? ¿Sí? Y por último, el consumo. Yo no puedo tener ingresos, no puedo tener patrimonio, pero puedo estar consumiendo. Si estoy consumiendo es porque en algún momento anterior tuve el ingreso o tuve un patrimonio, ¿sí? Entonces también determina capacidad contributiva. Son las tres materias u objetos imponibles. Vale aclarar que tanto los ingresos como el patrimonio son capacidades contributivas inmediatas, ¿sí? Que se pueden visualizar inmediatamente, ¿sí? Yo tengo el ingreso, yo tengo capacidad contributiva. Yo tengo un bien, tengo capacidad contributiva. En cambio, en el consumo es una capacidad contributiva inmediata. Digamos que en el momento que yo consumo, en un momento anterior tuvo que darse la posibilidad de tener ingreso o patrimonio, ¿sí? Entonces, en este caso el consumo es una manifestación inmediata, más alejada de capacidad contributiva, ¿sí? Pero bueno, estas tres son las tres maneras en que las personas manifestamos la posibilidad de contribuir a los gastos comunes a todos, ¿sí? Todo impuesto, cuando lo crea el legislador, va a atacar, digamos, alguno de estos objetos imponibles. Uno, no puede atacar dos a la vez, o sea, va a haber impuestos que son a los ingresos, impuestos que son al patrimonio o impuestos que son al consumo, ¿sí? Cuando decimos impuestos a los ingresos, algunos le llaman impuestos a la renta también, ¿sí? Cuando decimos al patrimonio, algunos llaman impuestos al capital, y cuando decimos consumo, algunos le llaman impuestos al gasto, es lo mismo, ¿sí? El hecho imponible es el segundo elemento que van a tener todos los impuestos, es el presupuesto fáctico que determina el legislador, ¿sí? Es el hecho en sí mismo por el cual el legislador indica a través de la ley del impuesto, que una persona es susceptible de tener que pagar el impuesto, ¿sí? O sea, es un hecho por el cual nace la obligación tributaria, ¿sí? Entonces, hecho puntual, podríamos decir, específico, ¿sí? Que da nacimiento, por el cual nace la obligación tributaria. ¿Qué significa eso? Que si se cumple el hecho imponible, ya estoy obligado a pagar el impuesto, ¿sí?
ejemplo típico, por ejemplo, de un impuesto al patrimonio, como es el impuesto automotor, muy simple. En el momento en que uno es propietario de un automóvil, ya está obligado a pagar el impuesto automotor. Entonces, ¿cuál sería el hecho? El hecho es, por ejemplo, firmar el 08. En el momento de transferirme un auto a mi nombre, ya me hace contribuyente del impuesto automotor. ¿Se entiende? Hoy no dimos ejemplos, pero para estos tipos de materias imponibles, volviendo al punto anterior, al elemento anterior, ejemplos de impuestos a los ingresos son, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos. Al patrimonio tenemos, por ejemplo, impuesto inmobiliario, impuesto automotor, que recién estábamos hablando. Y al consumo aparece el impuesto al valor agregado, ¿sí? Como el más importante de todos, pero también hay impuesto a los consumos nocivos, por ejemplo, el impuesto al consumo de alcohol, al consumo de cigarrillos. Hay impuestos específicos a los combustibles, ¿sí? Todos esos son impuestos al consumo. ¿Está bien? Nos queda ver, o sea, que todos los impuestos van a tener un objeto imponible, van a tener un hecho imponible, redactado en el texto de la ley del impuesto, y también todos los impuestos van a tener dos sujetos, ¿sí? Como cualquier tributo en este caso. ¿Cuáles son los sujetos? Por un lado, tenemos un sujeto activo, que es quien ejerce la coacción, quien obliga a pagar. ¿Qué va a hacer? Ni más ni menos que el Estado, ¿sí? Ya sea, como dijimos antes, Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que sería el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es ni más ni menos que el contribuyente. ¿Por qué es pasivo? Porque tiene que acatar lo que diga la ley. Si queda, digamos, si el hecho imponible lo alcanza el contribuyente, tiene que pagar. Y por eso es pasivo, no tiene ninguna posibilidad de evitar escaparse de la obligación tributaria, ¿sí? Ahora bien, dentro de los sujetos pasivos existen dos tipos de sujeto pasivo. Está el sujeto, vamos a hacerlo con otro color, el sujeto pasivo de hecho y el sujeto pasivo de derecho. ¿Sí? ¿Y qué es esto de sujeto pasivo de hecho y de derecho? Bueno, en algunos impuestos se desdobla lo que es la obligación, o sea, el sujeto que está obligado a pagar el tributo, con el sujeto que realmente soporta la carga tributaria, es decir, el que pone el dinero para pagar el impuesto. ¿Sí? En algunos no, por ejemplo, si volvemos al impuesto automotor o inmobiliario, ¿sí? Vamos a hablar con el inmobiliario, el impuesto inmobiliario. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto inmobiliario? Bueno, es ni más ni menos aquel que es propietario del inmueble, ¿sí? Entonces, ¿quién está obligado? El sujeto de derecho es el que dice la ley que tiene que pagar. El sujeto pasivo de derecho, ¿quién es? El titular del inmueble. El sujeto pasivo de hecho, ¿quién es el que pone la plata? El titular del inmueble. En ese caso, el contribuyente, el sujeto pasivo es uno solo, ¿sí? No se desdobla, no se desglosa en dos sujetos pasivos. Pero hay otros casos donde la carga tributaria se traslada, ¿sí? De un sujeto a otro. Entonces, el sujeto pasivo de derecho le traslada la obligación de pago al sujeto pasivo de hecho. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado. Yo en general en mi clase pregunto, ¿ustedes pagan IVA? ¿Sí? Entonces, algunos dicen sí y otros no saben muy bien qué decir. En realidad todos pagamos IVA, pero como sujetos pasivos de hecho, o sea, como consumidores finales. Pero ninguno de nosotros, salvo que alguno sea responsable inscrito justo, liquida el impuesto al valor agregado. ¿Quién lo hace? Lo hace el comerciante, que es el sujeto pasivo de derecho, ¿sí? Entonces, en el ejemplo del IVA podemos decir que el sujeto pasivo de hecho son los consumidores, porque son aquellos que realmente ponen el dinero, los que se hacen cargo del impuesto económicamente, y el sujeto pasivo de derecho sería el comerciante, que es quien liquida mensualmente el impuesto y lo ingresa a la AFIP, sería en este caso, ¿sí? Estos tres son los elementos cualitativos de cualquier impuesto. Todos los impuestos van a tener un objeto de materia imponible,
¿sí? O sea, van a alcanzar un tipo de contribución, perdón, de capacidad contributiva, ¿sí? Una de esas tres manifestaciones de capacidad contributiva. Todos los impuestos van a tener un hecho imponible, o sea, un hecho que genera la obligación de pago, y todos los impuestos tienen dos sujetos, activo y pasivo. Incluso en algunos impuestos el sujeto pasivo se desdobla en sujeto pasivo de hecho y sujeto pasivo de derecho. Borramos y continuamos con lo que serían los elementos cuantitativos del impuesto. Ahora nos vamos a referir, como dije antes, a los elementos cuantitativos de cantidad, ¿sí? Ya no de calidad. ¿Cuáles son los elementos cuantitativos del impuesto? ¿Por qué hablamos de elementos cuantitativos? Bueno, porque a la hora de mensurar la obligación tributaria, tenemos que atender a qué tipo de base imponible estamos alcanzando, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, en un impuesto automotor, ver cuánto tiene que tributar una persona que tiene un Citroën 3CV modelo 75 que una persona que tiene un BMW modelo 2020. ¿Entienden? Entonces, acá en los elementos cuantitativos vamos a tener por un lado lo que es la base imponible y por el otro vamos a tener lo que puede ser la tasa o alícuota o la tarifa, ¿sí? Ambos se relacionan. ¿Por qué? Porque yo con la base imponible y este elemento, tasa, alícuota o tarifa, lo que voy a hacer es calcular el monto a tributar, el monto a ingresarle al Estado en concepto de impuestos, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, la base imponible va a intentar medir, el volumen, ¿sí? De aquello que está alcanzado por el impuesto en pos de que tribute más el que más tiene y menos el que menos tiene, lógicamente, ¿sí? Como dijimos antes con el ejemplo del automóvil. Entonces, hay dos maneras de medir la base imponible, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos, por un lado, la base imponible puede ser medida en pesos, ¿sí? En forma monetaria, ¿sí? A estos impuestos que son medidos en pesos se los denominan ad valorem. ¿Sí? Es muy común, tanto en el impuesto automotor como en el inmobiliario, por dar ejemplos simples de ver, que la base imponible se mida en manera monetaria, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en el impuesto automotor, si ustedes ven, se paga de acuerdo al valor del vehículo, ¿sí? A una base imponible en pesos. Pero hay otra manera de medir la base imponible, no tan utilizada en nuestro país, que es en unidades, ¿sí? Por ejemplo, si quisieran medir un inmueble, o sea, el valor de un inmueble a la hora de tributar, pero no en pesos, sino medir esa base imponible en unidades, por ejemplo, en metros cuadrados, en metros lineales de frente, o como existió en Francia hace siglos, había un impuesto a las ventanas, de acuerdo a la cantidad de ventanas, se tributaba, ¿sí? Entonces, las dos maneras de medir una base imponible, ¿sí? Es hacerlo de manera monetaria o en unidades, ¿sí? Estos impuestos se denominan, obviamente, impuestos unitarios, ¿sí? ¿Por qué es importante saber cómo se mide la base imponible? Que ya les digo, en nuestro país se utiliza la manera monetaria, pero podría bien cambiarse el método modificando las leyes de los impuestos o crear un nuevo impuesto que sea unitario, ¿sí? ¿Por qué es importante saber cómo se mide? Porque esto está totalmente relacionado con el segundo ítem o el segundo elemento cualitativo, que es aquello que le vamos a aplicar a la base imponible para obtener el monto a tributar, ¿sí? Si nosotros estamos frente a una base imponible monetaria en pesos o ad valorem,
vamos a aplicarle una tasa o alícuota, que es ni más ni menos que un porcentaje, ¿sí? Entonces, a este tipo de base imponible se le va a aplicar una tasa o alícuota. Es decir que, por ejemplo, como decíamos recién en el impuesto automotor, si yo tengo un auto que está cotizado por el Estado en 400.000 pesos, hay que ver qué alícuota, dice el impuesto automotor, se le debe aplicar a esos 400.000 pesos. ¿Sí? Supongamos un 1%, lo que sea. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros medimos una base imponible en unidades, acá la relación es diferente. ¿Por qué? Porque este impuesto, esta cantidad de unidades, se le va a aplicar lo que se denomina tarifa. ¿Qué es la tarifa? Tantos pesos por unidad. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que dijimos antes, en un inmueble que si lo midiéramos por metro cuadrado, podríamos decir, un inmueble que tiene, por ejemplo, 200 metros cuadrados, le aplicamos una tarifa de 10 pesos por metro cuadrado. Entonces son 10 pesos por metro cuadrado, me va a dar 2.000 pesos a tributar. ¿Se entiende? Si quieren podemos ver ese ejemplo del impuesto inmobiliario, lo vamos a hacer acá al costado. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno midiendo la base en pesos, como se hace al día de hoy, y otro en unidades para que quede bien clarito el tema. ¿Sí? Así que vamos a hacer acá un recuadrito y vamos a explicar con un ejemplo. Ejemplo, impuesto inmobiliario. Entonces, si nosotros al impuesto inmobiliario aplicáramos una base en pesos, ¿sí? Como es actualmente, podríamos decir que la base imponible es de pesos, ¿sí? ¿Qué sé yo? 2 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, a esa base imponible que le tenemos que aplicar una alícuota que hipotéticamente digamos que podría ser del, qué sé yo, del 2 por 1000. ¿Sí? Entonces, el impuesto a tributar, el impuesto a pagar, en este caso quedaría, el impuesto daría 4.000 pesos, ¿sí? En este caso, con esta hipótesis. Supongamos que los legisladores se reúnen, modifican el criterio y dicen, bueno, a partir del año que viene, del año 2021, el impuesto inmobiliario ya no va a ser más un impuesto al valor, no va a tener una base imponible en pesos, sino que va a tener una base imponible en unidades. Y la unidad va a ser el metro cuadrado. Entonces vamos a imaginar que el mismo inmueble tenga una base imponible de 200 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo se va a calcular el impuesto a pagar? Bueno, en vez de usar una alícuota, ¿sí? Vamos a utilizar una tarifa. Entonces tendremos que establecer qué tarifa se utiliza, que son tantos pesos por metro cuadrado. Supongamos 5 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Por decir algo. Perdón, 50, como no decíamos muy poco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el impuesto a pagar? Impuesto a pagar para un impuesto unitario nos quedaría en la multiplicación de la base imponible, que serían 200 metros cuadrados, por 50 pesos sobre metro cuadrado. Entonces, metro y metro se simplificaría y eso nos daría algo así como 10.000 pesos. ¿Sí? Que no vea este ejemplo del estado de la provincia porque por ahí nos van a hacer un aumento del impuesto encubierto. Nos van a poner una tarifa y nos van a marear con eso y nos van a cobrar 10.000 en vez de 4.000. Bueno, esto sería la explicación
de los elementos de los impuestos. Tiene 3 elementos cualitativos, como vimos antes, y 2 elementos cuantitativos que se relacionan para poder obtener de esta manera el impuesto a pagar. Esto sería todo. Yo les voy a dejar unas preguntas en un cuestionario y con este video, más toda la teoría que vimos, deberían poder responderlas sin ningún inconveniente. Muchas gracias.